Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 4 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La visión y la realidad. La cita la encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: a los llamados a ser santos. Oremos. Padre amado, te agradecemos por todo lo que tú has hecho por nosotros y por todo lo que tú nos comunicas que ya somos, a pesar de que aún estemos en el proceso de ver los cambios y de confiar en ti hasta el final. Ayúdanos, Señor, a ir madurando. No nos dejes quedarnos conformes con comportamiento y características que no hablan de la transformación que debe estar siendo evidente en la vida de los redimidos. Ayúdanos, Señor, a ser luz y sal, porque realmente estamos viviendo en obediencia hacia ti. Todo te lo pedimos para la gloria de tu santo y unigénito Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, veo que el hermano continúa mostrándonos que hay tanto que debemos aprender en cuanto a nuestra, vamos a decir, a la práctica más bien, de nuestro cristianismo. A veces nos esmeramos mucho por aprender la Biblia y obvio, es algo tan importante, es un estilo de vida para un creyente, puesto que la única fuente confiable que nosotros tenemos es la palabra del Señor. Pero debemos preguntarnos si realmente estamos viendo la transformación mediante una renovación de mente, que es el fruto que su palabra trae a aquellos que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados por la sangre del Cordero de Dios. Así que vamos viendo nuevamente algo práctico para nuestra vida. Nos dice el hermano, para empezar, que debemos de dar gracias a Dios por la capacidad que nos da para ver todo aquello que aún no hemos llegado a ver. Es decir, que le damos gracias a Dios por el instrumento de la fe a través del cual creemos no solamente en cosas que podemos ver en este momento o cosas actuales, sino que tenemos una esperanza viva, porque aunque no nos vemos tal como deberíamos y quisiéramos vernos, sabemos que Dios ha empezado una obra en nosotros y que Él es fiel para completarla. Entonces nos dice el hermano que hemos tenido la visión, pero no hemos llegado todavía en absoluto a su realidad, a su cumplimiento. Sin embargo, otra vez nos recuerda que es en el valle, en lo cotidiano, en el día a día, donde tenemos la oportunidad de demostrar si en verdad merecemos llamarnos entre aquellos que han sido elegidos para recibir esa gracia especial y salvífica de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando Dios nos lleva en camino al valle, a esta vida cotidiana y tan fuerte y difícil en este mundo, ahí es cuando la mayoría se vuelve atrás, tal como sucedió durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros no estamos entre la mayoría que se va a volver atrás, no es porque somos más inteligentes, ni porque somos mejores que nadie, sino más bien se verifica el hecho de que Dios realmente nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No tiene nada que ver con nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que no tenemos nada de qué jactarnos. Más bien nos debe volver en personas aún más agradecidas por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros.
Dice el hermano Oswald Chambers que no estamos del todo preparados aún para los golpes y las magulladuras que recibiremos si debemos ser transformados en la forma de la visión, puesto que muchos quisiéramos tener un resultado de madurez y no tener que pasar por las cosas difíciles que nos dan la oportunidad de madurar. Como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Que las tribulaciones son necesarias porque así se va desarrollando la paciencia, se va desarrollando el carácter nuevo en nosotros. Dice el autor, hemos visto lo que no somos y lo que Dios quiere que seamos. La pregunta es si estamos dispuestos a ser conformados en el yunque a la forma de la visión para ser usados por Dios. Bueno, yo me pongo a pensar que si hemos visto lo que no somos y lo que Dios quiere que seamos, me hace pensar en la persona de Jesús, ¿verdad? En lo que definitivamente no somos. Sin embargo, es en su imagen que estamos siendo transformados por medio de su Espíritu Santo. Pero así como Cristo tuvo que enfrentar mucho sufrimiento, tan es así que la palabra nos dice que aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Bueno, el siervo no es mayor que su amo, y si él lo vivió, pues también nosotros tendremos que pasar por momentos duros y difíciles en este peregrinaje para ser transformados a lo que no somos, pero a lo que seremos al final. Seremos como Cristo, un hijo obediente. Amén. Entonces nos recuerda el hermano que los golpes vendrán siempre de la manera más común, de la manera más inesperada. Vulgar es la palabra aquí, y por medio de personas normales y corrientes. A veces nosotros esperamos que nuestros retos mayores vengan de enemigos o algo así. Sin embargo, es en el día a día donde nosotros nos encontramos retadas, donde nos encontramos realmente siendo transformadas por medio de las situaciones difíciles, las cuales nosotros a veces quisiéramos evitar. Nos recuerda entonces el hermano que hay veces en que no conocemos cuál es el propósito de Dios, ¿cierto? Pero el permitir que la visión nos forje el carácter depende de nosotros, no de Dios. Ahora, obvio, Dios podría hacer lo que quiere y a la final Él hará lo que ha intencionado, pero nosotros podemos rendirnos voluntariamente a lo que Él está haciendo, rogando que realmente seamos cambiados mediante una renovación de mente. Necesitamos utilizar la mente de Cristo que Dios nos ha dado al redimirnos, ¿verdad? No podemos seguir pensando de forma secular, no podemos seguir alimentándonos de televisión o de las noticias o de lo que te alimentes, hermana. Necesitamos ser realmente guiados por su Espíritu Santo, necesitamos ser entrenados y corregidos por la palabra del Señor para realmente pensar como Cristo y luego actuar como Cristo y finalmente ser como Cristo. Si preferimos relajarnos en la cumbre del monte, ¿verdad? Donde hemos estado hablando, ahí donde nos sentimos más cómodas, donde nos encanta estar en esos momentos preciosos que Dios permite que sintamos su presencia. Si nosotros preferimos quedarnos ahí, relajarnos y vivir incluso de nostalgias y testimonios de hace 10 años y cuando un día yo fui a un retiro, cuando realmente Dios habló a mi corazón hace 15 años. Bueno, eso nos llevará a que nunca seamos de verdadera utilidad en las cosas ordinarias o comunes de las que está constituida la vida humana. Hemos de aprender a vivir apoyados en lo que vimos en la visión, sí, está bien, nos apoyamos en lo que Dios nos ha revelado. No a vivir simplemente de aquel deleite extático
que probablemente disfrutaste o disfruté, y en un reflejo consciente de Dios, ¿no? Debemos más bien hacer el esfuerzo por crecer en el conocimiento de quién es Dios y de esa manera estar convencidos que Dios realmente es digno de nuestra confianza. Esto significa vivir las realidades de nuestras vidas a la luz de la visión hasta que la misma se haga verdad en nosotros, hasta que veamos estos cambios y realmente nos demos cuenta que Dios está obrando su carácter en nosotros. Cada fragmento de nuestra tarea va en esa dirección porque este es el propósito de Dios por medio de redención. No solo salvarnos, hermanos, y luego como si fuera ponernos en una pausa hasta que lleguemos al cielo. No. Ahora es cuando la fe es importante y cuando Cristo Jesús se ha revelado, cuando Él regrese. Esto es lo que traerá gloria a su nombre. Que hubieron personas que fueron redimidas, que confiaban en Él a pesar de las circunstancias tan duras y difíciles de este mundo caído. Recordamos que aún vivimos en un mundo caído. El hecho de que Dios nos haya bendecido con el conocimiento de su Hijo Cristo Jesús no quita que aún estamos aquí. Incluso el hecho de que debemos más bien estar dedicados a compartir el mensaje de la salvación y formando así parte de la misión de rescate, de la misión de redención de Dios en esta tierra. Nos dice entonces el hermano, aprende a dar gracias a Dios haciendo lo que sabes que Él demanda. Cuando tengas ganas y cuando no tengas ganas. Cuando te sientas inspirado y cuando no te sientas inspirado. Porque así es el comportamiento de un hijo de Dios. Dios es santo, Él nos ama y nos demanda a nosotros el ser santos también, separados de este mundo. No moviéndonos como este mundo por emociones o porque hay algo que nos conviene, no, sino porque hemos sido redimidos, comprados, hemos sido liberados para amar a Dios y para amar a otros en su nombre. Nos dice aquí ya en el último párrafo, el autor del devocional, que nuestro pequeño yo soy siempre se amorra y gime cuando Dios dice haz, cuando Dios dice no solo hable, sino actúa, ¿verdad? Y nuestro yo se levanta contra Dios en mucha rebeldía, mostrando así bastante inmadurez, si no es que realmente ni lo conocemos. Nos aconseja el hermano, deja que tu pequeño yo soy se seque bajo la ira e indignación de Dios. Yo soy el que soy. Esto es que nosotros hemos de menguar, desaparecer, para que Cristo, quien mora en nosotros, si es que hemos sido regenerados, si es que realmente nos hemos arrepentido y hemos recibido el don de su Espíritu Santo, entonces ahora deberíamos ser como Pablo, que dijo que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Él es el yo soy, el que soy, ¿verdad? Y nosotros debemos entender que es Él quien nos ha dejado aquí, nos ha enviado con un mensaje de reconciliación para un mundo sin esperanza. Él es quien debe dominar sus propósitos, sus intereses, sus prioridades, su reino, su justicia, su mensaje, su meta. Es quien debe estar dominando a aquellos que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Cuán penetrante resulta el darse cuenta de que Dios no solo sabe dónde vivimos, sino que también conoce las cloacas en las que nos arrastramos, es decir, estos lugares tan tristemente horribles a los cuales nosotros todavía tendemos
a acudir. Él nos conoce y aún así nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito para que todo el que cree en Él sea salvo, tenga vida eterna y no se pierda en el infierno para siempre. Te pregunto, oyente, ¿has hecho la paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor? Sabes que jamás te podrás justificar delante de Dios porque Él es santo y la paga de cualquier pecado es la muerte. ¿Reconoces que has pecado contra Dios y que si te encontraras delante de Él hoy mismo no tendrías cómo justificarte? No puedes compararte a otras personas que han actuado peor que tú porque otras personas no son el estándar de Dios para vivir en comunión con Él. Estar en el cielo es vivir en comunión con Él. Cuando nosotros salgamos de este mundo, tendremos que enfrentarnos frente a nuestro Creador. Él será nuestro juez. Y al menos que hayas recibido el perdón de tus pecados por el sacrificio perfecto de su unigénito, no podrás justificarte. Yo te ruego que por favor hagas la paz con Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Arrepiéntete de tu pecado y ríndete. Confía que Jesús, que su obra es suficiente y que Él te ama y que Él quiere perdonar tus pecados y empieza una nueva vida con Él y para Él. Él nos atrapará tan rápidamente como una centella, nos dice el hermano ya para terminar. Ningún hombre conoce a los hombres como Dios y ningún hombre ama a los hombres como Dios. Bueno, espero que el devocional continúe retando tu fe y llevándote a un conocimiento más y más profundo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Veamos ahora cuál es el título del devocional que nos toca mañana. Dice así: la naturaleza de la degeneración. Ojo, vamos a estar hablando de la naturaleza del hombre caído. Pero bueno, sé que habrá un mensaje de esperanza para nosotros porque para esto nosotros estamos en el ministerio, para compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, les deseamos un lindo día y que Dios los bendiga.